Hola, Zeta. ¿Ya vamos a terminar con esta tortura del control difuso? Esto apenas va comenzando. Ahora tenemos que llevar toda la teoría a Simulink. ¿Usaremos el bloque predeterminado de Simulink para controlar un motor de corriente directa? No, vamos a crear todo desde cero, bloque a bloque. Ay no, ya valió zanahoria. No exageres. Si razonaste a la perfección lo que hay detrás de los 5 pasos mostrados en la clase anterior, entonces esto será muy sencillo. Bueno, ¿puedo intentar con los 2 primeros pasos como lo hicimos antes? A ver, muéstranos. Excelente. El primer paso es el preprocesamiento y solamente se enfoca en medir y preparar las señales del sistema a controlar para que puedan ser procesadas más adelante. En la clase anterior hicimos el análisis para un motor de corriente directa del cual conocemos su modelo dinámico y su equivalente en espacio de estados. Pero antes de construirlo, vamos a abrir un nuevo archivo de Simulink y estableceremos que el tiempo de simulación será una variable llamada Tmax. Esta variable la vamos a declarar en la función de inicialización de nuestro archivo. Solamente damos clic derecho sobre cualquier parte en blanco del modelo y seleccionamos Model Properties. ¿No podías escoger una imagen más borrosa? Cállate y pon atención. Al hacer lo que mencionamos anteriormente, se les abrirá una nueva ventana. Solamente den clic en la pestaña Callbacks y posteriormente en initfcn. Aquí podremos colocar todos los parámetros que nuestro archivo de Simulink utilizará durante su ejecución. Lo primero que definiremos será el tiempo de simulación, así como los parámetros del modelo dinámico. Además, de acuerdo con los valores que acabamos de declarar y con el modelo en espacio de estados, es como crearemos sus matrices. No olvides que, al ser un modelo dinámico que vamos a controlar, se deben establecer las condiciones iniciales del sistema y la señal de referencia. Como buscamos controlar la posición, entonces consideraremos que la señal de referencia tendrá un valor de pi radianes en el segundo estado y 0 radianes sobre segundo en el tercer estado, ya que al alcanzar la posición, el motor dejará de girar. Recuerda que no controlamos la corriente, por lo que su valor de referencia lo consideramos igual a 0, ya que eventualmente convergerá por sí mismo. Los datos del sistema en espacio de estados los colocaremos dentro de nuestro primer bloque. Al hacer doble clic sobre él, se abrirá una nueva ventana donde podremos introducir cada una de las variables que declaramos hace unos momentos. El resto de los parámetros dentro de él los dejaremos tal como están. Ahora debemos trabajar con el error, el cual incluiremos en un subsistema para no acumular tantos bloques en una sola pantalla. En este subsistema se encuentra la salida del sistema, que son los valores de la corriente, posición y velocidad de la flecha, además de la señal de referencia declarada hace unos momentos, los cuales son restados de acuerdo con la definición matemática del error. Se utiliza un demultiplexor para extraer las señales del vector resultante. Esto se hace así para procesar el error de posición y velocidad a través de la fusificación y los procesos subsecuentes. El error de la corriente no será considerado, así que solamente se coloca un terminador para indicarle a Simulink que esa señal no será utilizada. Ahora ya podemos pasar a la segunda etapa, que es la fusificación, la cual también colocaremos en un subsistema por lo compleja y extensa que es. Dentro de este subsistema, lo primero que tendremos serán las señales de error de posición y velocidad, pero para no unir todo a través de los conectores de Simulink, utilizaremos banderas GoTo. Estas transmitirán los datos hacia cada uno de los bloques con funciones de MATLAB con las funciones de pertenencia del error que establecimos la clase pasada. Para entender cómo implementar este punto, vamos a estudiar una de ellas. El error de velocidad del sistema está compuesto por 3 funciones de pertenencia, donde la primera es para aquellos valores de error de velocidad que sean negativos. Entonces, nuestro bloque recibe esos datos y dentro de él hay un código que llama a una función que recibe 3 argumentos. El primero es el valor actual del error, el segundo es el límite inferior de la función de pertenencia, el cual es el mínimo valor requerido para considerar que el error es completamente negativo, y el tercero es el límite superior, quien define el punto donde la función de pertenencia termina. En este caso particular, termina cuando el error es igual a 0. Esta función es llamada desde un archivo de MATLAB que nosotros creamos para obtener el valor de la función de pertenencia de acuerdo con el valor del error. Su estructura no es compleja, ya que asemeja a la representación matemática pero con funciones if-else. Por ejemplo, si el valor del error es menor o igual al límite inferior, entonces la función de pertenencia será igual a 1, pero si el error se encuentra entre los límites superior e inferior, entonces la función de pertenencia será igual al valor dividido entre el límite inferior, que en este caso da como resultado el error en forma negativa. En caso contrario, el valor de la función de pertenencia será igual a 0. Esto mismo se
repite con el siguiente bloque, pero ahora será para la función de pertenencia cuando el error sea cercano a 0. Esta tiene los mismos argumentos que la anterior, incluso la estructura del código es similar. Además, esas fracciones tienen que ver con la forma en la que se construyen las funciones de pertenencia. Esto lo vimos en clases anteriores, así que puedes echarle un vistazo si el tema no quedó muy claro. Llegando a la tercera función de pertenencia se repite lo mismo. No existe un cambio en la estructura del código, solamente que ahora se utilizan las ecuaciones correspondientes para esta función. Con esto ya tenemos las tres funciones de pertenencia para el error de velocidad angular, y para simplificar el proceso llamaremos a esas mismas funciones pero para obtener los valores de pertenencia del error de posición. Pero dentro de cada bloque que ves en pantalla cambiaremos los parámetros del límite inferior y superior para que la función calcule el valor de pertenencia de cada uno. Así reciclamos código y hacemos una simulación más eficiente. Para el caso de la función de pertenencia de la señal de control hay que hacer un proceso un poco diferente. Considera que el error evoluciona de acuerdo a cómo evoluciona el sistema, pero la señal de control está acotada a un rango de valores específico, determinado por la capacidad de la fuente de poder. Lo que haremos será introducir estos datos en nuestro controlador, pero no a través de una medición directa desde la fuente, sino como un arreglo de datos que utilizaremos en el proceso para defusificar. Incluimos un tamaño de paso para el cálculo numérico del centroide que también sirve para determinar la resolución de nuestra fuente de alimentación, y el número de muestras es la cantidad de datos que puede enviar nuestra fuente de poder. Con estos datos podemos crear sus funciones de pertenencia, pero a diferencia de aquellas para los valores de error de posición y velocidad, aquí no introduciremos un único valor para la señal de control, sino todos los valores de voltaje que creamos anteriormente para calcular todos los posibles valores de pertenencia y utilizarlos en la defusificación. El algoritmo es casi igual al desarrollado anteriormente, solo que ahora, al tener múltiples datos, debemos iterar entre cada uno para calcular cada valor de las funciones de forma individual. Primero, conocemos el número de datos de voltaje con los que estaremos trabajando. Posteriormente, inicializamos la función de pertenencia como un arreglo con las mismas dimensiones que el voltaje o señal de control. A partir de este punto, iteramos valor por valor para crear la función de pertenencia. Adelantándonos un poco, recuerda que la implicación requiere de encontrar el valor mínimo entre el antecedente y el consecuente. Esto significa que la variable boundary representa el antecedente, mientras que el voltaje es el consecuente, por lo que en cada condicional se calculará el valor mínimo entre ambas para generar una función acotada que utilizaremos en la defusificación. Esto lo puedes repetir para las siguientes funciones de pertenencia, ya que el principio de programación es el mismo, pero veremos su utilidad cuando lleguemos a la defusificación. Sé que fue bastante, pero al menos desglosaste toda la información y eso está perfecto para lo que se viene. Ahora tenemos que pensar en el sistema de reglas, pero este ya lo definimos en la clase anterior, así que lo único que debemos hacer es traducirlo a un lenguaje que la computadora puede interpretar. La primera parte a traducir son los antecedentes, los cuales solamente son el cálculo del valor mínimo entre los valores de pertenencia del error de velocidad y el error de posición. Esto en Simulink solo requiere de unirlos a través de un bloque que calcula dicho valor, cuyo resultado se enviará a otros bloques a través de las banderas GoTo. Oye, estos dos pasos estuvieron más fáciles que los míos, pero al menos ya tenemos un sistema bien estructurado y entendible para cualquier conejito. Todavía no terminamos el paso 4, pero al menos todo va en orden y será más fácil el proceso para defusificar. Bueno, entonces, ¿qué sigue ahora? Ahora debemos trabajar con el antecedente y la implicación para generar un consecuente. ¿Pero recuerdas ese procedimiento? Chicheñol, calculamos el valor mínimo del antecedente y se utiliza para acotar la función de pertenencia de la señal de control. Este acotamiento se da al calcular el valor mínimo entre el resultado del antecedente y todos los valores de pertenencia de la señal de control. Así es, ya que tenemos 9 reglas, debemos procesarlas todas en diferentes bloques para que cada una nos dé su propia señal acotada. Algunas se activarán y otras no, es decir, algunas tendrán valores mayores a 0 y otras su valor será igual a 0. Observa que las funciones que se activan son las mismas 3 que definimos en la clase anterior y que establecimos en un algoritmo hace unos momentos, por lo que al entrar en esos bloques veremos que cada una llama al archivo que le corresponde y utiliza los argumentos explicados cuando hablamos sobre la función de pertenencia de la señal de control, solo que a nivel Simulink tenemos que mandar estos datos a través de bloques ya que fueron declarados en el inicializador mostrados al inicio de la clase. Tal como lo vimos en la clase pasada,
Si dos o más reglas se activan, entonces tendremos que comparar los valores y quedarnos con aquellos que sean máximos. Para juntarlos, se puede utilizar el bloque Vector Concatenate, cuya funcionalidad se puede explicar de la siguiente manera. Imagina que tienes tres vectores con los siguientes datos. Lo que hará este bloque es juntarlos en una sola matriz, donde cada vector será una fila de la misma. Una vez que todos se encuentran en una sola matriz, basta con calcular la disyunción o valor máximo de cada columna. Esto se puede hacer al llamar a la función max de MATLAB, la cual calculará el valor máximo de cada columna de la matriz, lo que da como resultado un arreglo con múltiples valores. Estos valores son la nueva función de pertenencia a la cual le calcularemos su centroide respecto al eje horizontal. Ya estamos cerca del final, ¿no? Así es, solo necesitamos ese último cálculo y listo. Puedes utilizar la ecuación que ves en pantalla o calcular el centroide de la forma más conveniente para ti. En nuestro caso, la función generada la pasamos a un bloque donde calculamos su centroide. Para ello requerimos los valores de la fuente de alimentación y el tamaño de paso entre cada uno. Ambos los definimos anteriormente. Dentro del bloque llamaremos a nuestro archivo y le enviaremos el arreglo con los datos que acabamos de obtener, además de los valores de la fuente de poder y el tamaño de paso. Este archivo que calcula el centroide utiliza principios que estudiamos en nuestro entrenamiento sobre métodos numéricos, así que te invitamos a darle un vistazo para que puedas profundizar más en la integración numérica. Lo que nosotros hicimos fue utilizar un algoritmo del trapecio para integrar los valores del numerador y denominador y así conocer el punto sobre el eje horizontal o eje de la señal de control, donde se encuentra el centroide. Esto nos da un único resultado numérico, que es el valor que se suministrará al sistema para controlarlo en cada ciclo de simulación. Al menos no es algo tan complejo. Incluso el sistema no se extendió en dimensiones y está muy ordenado. Conejitos, muchos de los problemas en nuestros sistemas provienen de códigos desordenados o diagramas mal estructurados. Entonces les recomendamos que busquen una manera para simplificar su trabajo. Tienen un gran ejemplo en pantalla. Es muy ordenado, simple y minimalista. Claro que tiene una estructura bien definida en el código de cada función. Al ejecutar la simulación, observamos que el sistema converge, pero no es tan rápido como otros controladores que hemos diseñado. Esto se debe a que solamente utilizamos 3 funciones de pertenencia para cada error que activan un total de 9 reglas, lo que significa que muchas condiciones no fueron consideradas y eso obliga al sistema a buscar el mejor valor sin tener información suficiente. También aplica para la señal de control, porque solamente utilizamos 3 funciones de pertenencia. Nuestro consejo es que pruebes incrementando el número de funciones de pertenencia para el error de posición y velocidad y también para la señal de control. Tal vez esto reducirá el tiempo de convergencia, pero quizá incremente el tiempo de simulación porque se procesarán más reglas. Lo que Z quiere decir es que busquen un balance entre el tiempo de procesamiento del sistema y el tiempo de convergencia. El motor requiere 80 segundos para alcanzar la posición deseada, pero Simulink utiliza 3 minutos para correr esta simulación. Agregarle más funciones de pertenencia tal vez disminuya el tiempo de convergencia del error, pero ocasiona que Simulink tarde más en procesarlo. Exactamente, se requiere que ustedes analicen el problema y busquen la mejor solución en todos los aspectos posibles. Incluso podrían disminuir el tiempo de procesamiento al mejorar la estructura de nuestro controlador. Exacto, la creatividad no está peleada con la ingeniería. Pero bueno, conejitos, esperamos que la clase sea su punto de partida para que diseñen sus propios controladores difusos. Y si tienen alguna duda sobre este u otros temas, pueden contactarnos a través de la plataforma, redes sociales o en la dirección que ven en pantalla. Mientras tanto, continúen estudiando y nos vemos en la siguiente lección.